¿Qué tal, amigos de Ángulos? El día de hoy vamos a platicarles sobre el Centro Bohemio. El Centro Bohemio fue un grupo de artistas que fueron importantes en Guadalajara a principios del siglo XX y que hoy están reunidos en una exposición en el Museo Regional de Guadalajara gracias a la curaduría que de ella ha hecho Avelino Sordo Vilchis, con quien el día de hoy vamos a conversar precisamente aquí mismo en la exposición en el Museo Regional. Avelino, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Alfredo? Bien, gracias. Bueno, me gustaría que primero nos hablaras un poco sobre la idea general que motivó la realización de esta exposición del Centro Bohemio. Bueno, la idea central es que se cumplen 100 años. 100 años, digamos, de la inauguración de Centro Bohemio. Es difícil hablar de inauguración o de clausura, puesto que no fue un grupo formal, no había formalidades. Sin embargo, tenemos dos hitos que, de acuerdo a ellos, podemos hablar de esta temporalidad, ¿no? El primer hito es una noticia que sale en la Gaceta de Guadalajara, donde da noticia que los jóvenes y talentosos pintores Javier Guerrero y José Guadalupe Zuno fundan un estudio galería en la calle Tolsá, que todos sabemos que en la calle Tolsá estuvo el primer estudio de Centro Bohemio, ¿no? Y el otro hito, digamos, el de cierre, sería la inauguración del Museo Regional, donde estamos precisamente, que fue el 10 de noviembre de 1918. ¿Por qué es ese el hito? Porque finalmente las actividades que ellos realizaban en su casa, primero la de Tolsá, luego en el chalet de la Seattle, y otros domicilios que por ahí aventuran algunas personas, pues ya se realizaban ahora en el museo, ¿no? Ya no había necesidad de rentar una casa, sino que ya tenían el respaldo institucional, vamos a decirlo de esa manera. Por otro lado, es a partir de 1918 que viene la diáspora y los integrantes del grupo, algunos se van a estudiar a Europa, Caricato, Amado de la Cueva, Siqueiros, se van no sé dónde, se van a Europa en general a estudiar, o bien los que se dedicaron a la política entran de lleno en sus carreras políticas, ¿no? Hacer campañas y cosas así. Entonces, por eso tenemos establecidas esas fechas, ¿no? Entonces, en realidad es un periodo corto, no son apenas 4 años, y sin embargo has mencionado a personajes muy destacados tanto en la política como en el arte, ¿no? Mencionas a Siqueiros, mencionas a José Guadalupe Zuno, en fin, fueron muy influyentes, ¿no? Sí, bueno, sí efectivamente fueron 4 años. Del Centro Bohemio más bien, salieron. O sea, hay que considerar una cosa, el Centro Bohemio fue como una especie de lugar de formación. Ellos eran chavos, eran aspirantes a pintores, aspirantes a políticos, aspirantes a escritores, ¿no? En ese momento. Pero podemos decir que del Centro Bohemio salieron por lo menos 3 pintores de alto nivel a nivel nacional, no local, a nivel nacional. O sea, de los grandes pintores de México, que son Javier Guerrero, Siqueiros y Caricato, Carlos Orozco Romero. Yo digo que nos quedaron a deber 2, que es Amado La Cueva y José Luis Figueroa. Amado La Cueva, ¿por qué? Porque se murió muy joven y no alcanzó a hacer carrera, pero era claro que volaba para allá, ¿no? Su obra está ahí. Él es el autor del mural de la Biblioteca Iberoamericana, por ejemplo, que esa es otra cosa curiosa que hay que aclarar. Siempre dicen el mural de Siqueiros, no. Siqueiros era ayudante de Amado La Cueva en ese mural. Como Amado La Cueva fue ayudante de Siqueiros en el mural que hicieron unos años antes en San Ildefonso. Es curioso, como que eran muy cuates, como que se llevaban muy bien, ¿no? Sí. Y José Luis Figueroa, que por ahí hay pinturas que pintaba de una manera extraordinariamente rara, no rara, de una manera vanguardista realmente. Estaba pintando como se pintaba en Europa, cosa que es difícil explicarse en Guadalajara, en una Guadalajara de 100,000 habitantes donde no hay internet, donde no, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cómo confluyó hacia esos puntos, ¿no? Pero José Luis Figueroa finalmente decidió dedicarse al magisterio y abandonó la pintura, aunque no la abandonó del todo. Conozco dibujos como que toda su vida siguió dibujando, ¿no? Pero eran más bien como dibujos divertimentos, ¿no? Que se sentaba ahí con los cuates o en una conferencia dibujaba o cosas así, ¿no? Luego, además de ellos, tenemos pintores locales, los maestros locales, vamos a decirles de esa manera, que serían Isca Farías, que también pintor importante. ¿Quién más te podría decir? Antonio Córdoba murió en 1921, o sea, terminando esta experiencia, también ahí nos queda
la interrogante, ¿no? Alfredo Romo, él se dedicó más a la política como Zuno. Zuno se dedicó a la política, aunque pintó hasta el final de su vida. Conozco muchísima obra que dejó. Todavía, digo, no sé hasta qué punto, ¿no? Pero conozco obra hecha por él en los años 70, 80. Paisajitos y cosas así. Has hablado mucho de pintura, hay por supuesto en la exposición pintura, dibujo, hay algunas fotografías, también había entre ellos escritores, ¿no? Había caricaturistas, una parte muy importante. Bueno, hay digamos, el poeta del Centro Bohemio es Manuel Martínez Valadez, alias Chencho Pitarrillas, un poeta, un buen poeta que le debemos rescatarlo, de Arandas. Por ahí incluso incluí un soneto donde le reclamas uno porque él lo retrató de feo, si él estaba bonito y cosas así, ¿no? Samuel Ruiz Cabañas también sale del ¿cómo se llama? Del Centro Bohemio. Lo que pasa es que de alguna manera apabulla lo de los pintores, ¿no? Porque fueron talentos de altísimo nivel, ¿no? Y luego están los caricaturistas. Muchos de ellos incursionaron en caricatura, Carlos Orozco Romero, Figueroa, Zuno, pero además también había los, digamos, caricaturistas, o sea, los que no pintaban, los que hacían caricatura, ¿no? Y por esa vía también influyeron mucho en el desarrollo del periodismo local. Tuvieron sus propios medios, por ahí hay en exhibición algo de las revistas que hacían y los periódicos que hacían, ¿no? Vamos a cambiarnos de posición aquí en esta muestra para que nos platiques cómo está organizada, ¿te parece? Ok, sale. Bueno, Abelino, estamos aquí precisamente con algunos de los representantes del Centro Bohemio que están en este mural fotográfico aquí dentro de la sala de exposiciones donde se encuentra esta muestra. ¿Quiénes son ellos tres? José Guadalupe Zuno, el que está parado. Atrás de él, pero no se ve, está Isca Farías. No soy adivino, lo que pasa es que tengo otra versión de la foto que anda por ahí, donde se ve Isca Farías, que está tomada como en otro ángulo. Alfredo Romo y Carlos Orozco Romero. La ocasión es una kermés que se llevó a cabo en el Paradero, en Tlaquepaque, una kermés a beneficio de la Cruz Roja. Estamos hablando de febrero de 1918, creo. Ahora, cuéntanos un poco cómo está organizada en sí la exposición, cómo la concebiste, digamos, así como conjunto. Bueno, la idea fue que como finalmente el Centro Bohemio se caracterizó por su informalidad, no solo como grupo, ¿no? Como organización, vamos a decirle, es que no le quedan bien las palabras finalmente, ¿no? No tanto como grupo, sino también incluso entre ellos. Era muy informal las bromas que se gastaban. Entonces, la idea que les planteé a los muchachos de museografía es que tenía que ser algo caótico, nada más que con cierto orden, ¿no? Y el resultado fue esto. Sí hay una serie de agrupamientos porque se necesitan para entender, ¿no? Iniciamos con una serie de fotografías para ubicar la Guadalajara de aquellos años. Tenemos unos buenos cuadros digamos, los antecedentes del Centro Bohemio de la generación anterior, que es Doctorat, que es Jorge Enciso, que es Roberto Montenegro y, ¿cómo se llama? Rafael Ponce de León, el gran amigo de Toulouse-Lautrec, que se vino de París a morirse de tuberculosis a Tlaquepaque. Se regresó cuando ya lo desahuciaron allá. Después viene, digamos, la sección de pintura, vamos a decirlo de esa manera, donde están sobre todo paisajes y cosas así, que eran lo que pintaban. Y luego viene lo que a mi juicio es el núcleo de la exposición. Está, por un lado, los retratos, eran muy buenos retratistas en general ellos, y el núcleo que es los autorretratos. Me parecen muy interesantes los autorretratos porque finalmente ahí es donde puedes llegar a entender cómo se veían a sí mismos, ¿no? Y es curioso, por ejemplo, esto de Centro Bohemio, no sé si ya te lo había dicho, pero ellos no se pusieron el nombre, sino fueron los vecinos los que los ¿cómo se llama? Por la idea esta de la bohemia, ¿no? Esta cosa de la bohemia, que se hizo famosa por las óperas de Puccini y Leoncavallo, ¿no?
Finalmente es despectivo si lo piensas. O sea, de alguna manera están diciendo borracho, gritón, drogadicto, no sé cuántas cosas. Pero no, ellos lo asumieron como de muy buena gana, les gustó, digo, la prueba está en que lo seguimos llamando de esa manera porque de alguna manera ellos insistieron. Y si tú ves los retratos, se asumen como bohemios. Ahí en los mismos retratos ves que se están asumiendo como tales, ¿no? También tenemos una sección dedicada, digamos, a la inauguración del museo, que es una fotografía y unos documentos, y una gran sección dedicada a la caricatura, que creo que es importante y creo que ahí hay verdaderos hallazgos, porque finalmente la pintura, la mayor parte son cosas que de una u otra manera ya hemos visto, ¿no? Y en lo que es caricatura hay muchas cosas que creo que nunca se habían visto, y en la sección de documentos también hay muchas cosas que no se habían visto, las cartas ideográficas, que es curioso, Alberto les dice de otra manera, no recuerdo ahorita, porque no son ideogramas como los chinos, pero tampoco van con el sonido de la palabra, sino que dicen cosas. Es muy raro, digo, yo no puedo leer ninguna completa, bien a bien, y he leído varias transcripciones, varias paleografías, y no estoy convencido de que ninguna de ellas sea la verdadera, ¿no? Y los otros hallazgos creo fueron fotos como esta y otras que tenemos, que hay muy buenas fotos. Ahora, ¿de dónde proviene, digamos, la parte más importante de la exposición o las partes? Híjole, bueno, el núcleo central de la exposición es el propio Museo Regional, que es quien tiene la mayor colección de bohemios, por razones completamente naturales. De hecho, eso corrobora lo que te decía antes de que, de alguna manera, el Museo Regional fue la extensión del Centro Bohemio, porque aquí se quedaron las cosas. El problema de lo que no se quedó aquí es que se perdió. O sea, por ahí algunos familiares conservan algo, que es lo que pudimos rescatar, ¿no? También el Cabañas nos hizo el favor de prestarnos algunas cosas, y el Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara nos prestó los muebles y nos prestó muchos de los documentos que estamos exhibiendo. Muy bien. Que todo eso proviene del Fondo Zuno, que supongo yo que llegó a la Universidad vía cuando don José Guadalupe donó la casa a la Universidad de Guadalajara. La Casa Zuno, que ahora se conoce con ese nombre. Supongo que por eso está ahí, ¿no? Muy bien. Bueno, pues la exposición, amigos, está abierta aquí en el Museo Regional de Guadalajara, en Liceo número 60. Va a estar abierta hasta el mes de febrero del 2015. Hasta el último de febrero del 15. Sí. Así es que hay oportunidad para ver esta muestra que se llama Figuras con Paisaje, el Centro Bohemio 1914-1918. Y pues te agradezco mucho, Avelino, que nos hayas platicado sobre esto. Gracias a ustedes, por favor. Continuamos.